el periodista 24 TV. El primer accionario es la vida de los inmigrantes mexicanos y en segundo es las palabras de policía. Y por fin, dos personas, Pedro y Antonio, debatan sobre la importancia de la frontera México-Estados Unidos. Tenemos en directo un inmigrante mexicano, entrevista a Pareo, que está en Estados Unidos. Soy con Antonio, un inmigrante mexicano que vive en los Estados Unidos. Primero, ¿por qué cruzaste la frontera y cómo? México es un país pobre y no ligaba a encontrar un trabajo y para ganar dinero para mi familia, entonces y pagando políticos que me ayudan por no tocarme para la policía. Acuerdo. Y en este momento, ¿cómo se pasa la vida en los Estados Unidos? Hace 3 semanas que estoy en Estados Unidos y no he encontrado un trabajo. Después evita la policía porque no quiero volver a casa. Acuerdo, es muy difícil, pero ¿cómo ves el futuro? Quisiera tener un trabajo y personalidad, justicia en este país. Es muy bien, gracias. Todos cabrones. ¿Está firme? Entonces, tenemos en directo un policía, Pedro, que se cruza la frontera México-Estados Unidos. Sabe que 2 millones de inmigrantes cruzan la frontera en 2010. Pues Leo, ¿qué piensa Pedro de esta situación? Sí. Soy con Pedro. Hola, Pedro. Hola. El periodista dice que hay 12 millones de inmigrantes por año. ¿Qué piensas? Hay 17.500 patrulleros hoy que se cruzan la frontera, pero no pueden impedir a todos los inmigrantes de cruzar esta frontera. Sí. De acuerdo. ¿Y cuáles son las sanciones por un clandestino? Para los sin papeles, son despedidos en sus países. Sí. Y por lo criminal o los traficantes de drogas son encarcelados. De acuerdo. Y quiero saber, ¿usted ha matando un inmigrante? Y sí, porque un inmigrante tratando de escapar. ¿Cuántos inmigrantes están matando por año? Aproximadamente 4.000. Gracias a Leo por sus entrevistas. Hola Leo. Hola. 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 Entonces hay un debate entre el inmigrante Antonio y el policía Pedro. Antonio, ¿qué piensa de los 4.000 inmigrantes matando entre 2001 y 2010? Soy chocado de aprender este nueva y también que los patrulleros matan inmigrantes. ¡Qué vergüenza de matar inmigrantes! Son como otros humanos, ¿no? No es solo nosotros que matan a los inmigrantes, hay el viaje peligroso y los traficantes, la criminalidad entonces. Pero las informaciones dadas conciernen solo a los inmigrantes matan para los policías. ¿Cuáles son sus fuentes? Esas fuentes vienen del Instituto de la Inmigración. Vale, vale. Es enorme. Los inmigrantes no son muy competitivos. Cállate, esto mostrar también la utilización de las armas como un medio diplomático. Pero sin armas no pueden imposar el respeto. Calma. ¿Cómo podemos resolver este problema? Pueden hacer como el sistema europeo. ¿En qué consiste? Consiste en la libre circulación de la gente entre los miembros del espacio Schengen. Es imposible. Esto podría provocar conflictos sociales o quizás una guerra civil. Son discursos raciales. Perdón. Es el fin del debate. Adiós y a la semana próxima. Adiós. Guillaume. Soy con Antonio, un inmigrante. ¿Has hecho? Soy con Antonio. Sí, ok. Soy con Pedro. Hola, Pedro. Hola. El periodista dice que hay 2 millones de. Perdón. Soy con Pedro. Hola, Pedro. Hola. El periodista dice que hay 12 millones de inmigrantes por año. Arrêtez de vous marrer là. Putain. Gracias a Leo por su entrevista. Hola Leo. Hola. Hola. Hola.
Entonces hay un debate entre el inmigrante Antonio y el policía Pedro. Antonio, ¿qué piensas de los 4.000 inmigrantes matando entre 2001 y 2005? Vale. Por sus entrevistas. Horario. Hola. 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 Hola, hola. Entonces hay un debate entre el inmigrante Antonio y el policía Pedro. Antonio, ¿qué piensa de los 4.000 inmigrantes matando entre 2001 y 2010? Salió por sus entrevistas. Hola, Leo. Hola. Hola. Hola.